cada 3. Evidencia de aprendizaje, unidad 2. En esta actividad hablaremos acerca de las quemaduras y la nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Se define como quemadura a las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de las lesiones. Existen diferentes tipos de quemaduras, entre los que mencionaremos las quemaduras térmicas, que pueden ser producidas por calor, con líquidos calientes, fuego directo o gases inflamables. Las producidas por frío, como la congelación, eléctricas, ya sea con electricidad atmosférica o electricidad industrial. Las químicas, con productos químicos, bases, ácidos y gases. Y la radiación, entre las que encontramos la radiación solar, radiación ultravioleta, radiación ionizante, rayos X, energía atómica y radiación por isótopos radioactivos. El criterio para clasificar la gravedad de un paciente quemado se basa en el porcentaje de la superficie corporal quemada. Quemado grave con una superficie corporal quemada superior al 15%. Quemado leve con una superficie corporal quemada inferior al 15%. Entre los diferentes grados de quemaduras encontramos la quemadura epidérmica, que se considera de primer grado, que lleva a una destrucción de la epidermis. La quemadura dérmico-superficial, de segundo grado, que implica la destrucción de la epidermis más la dermis superficial. La quemadura dérmico-profunda, de segundo grado, que implica la destrucción de la epidermis más la dermis. Y la quemadura subdérmica de tercer grado, con la destrucción de todo el espesor de la piel y las zonas profundas. Existe una regla que es la regla de los 9 de Wallace, que es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada, o por múltiplos de 9. Esto se utiliza en adultos. La manera más práctica de valorar la extensión de una quemadura en niños se asume que la extensión porcentual de la cabeza en menores de 10 años es del 18%, menos la edad, y la de los miembros inferiores es del 27% más la edad, en la escala de Lund-Brauder. Las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica son inducidas por el aumento de la tasa metabólica basal, hasta el 40% encima de los valores normales. Esto conlleva la alteración del estado metabólico, entre las que encontramos la malnutrición aguda, sarcopenia secundaria, debilidad muscular adquirida, favorece la aparición de infecciones, disfunciones orgánicas múltiples, sepsis y finalmente la muerte. El balance negativo de micronutrientes y antioxidantes durante el daño térmico favorece el desarrollo del estrés oxidativo, el cual se mantiene y se perpetúa la respuesta inflamatoria sistémica y la disfunción mitocondrial. Estimado en el paciente quemado. Los pacientes quemados graves tienen requerimientos proteicos de un 50% mayores en relación a los individuos sanos en ayunas, por lo que el requerimiento proteico debe ser no menor del 20 al 25% del aporte calórico total.
Esto quiere decir de entre 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso al día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica generada por la agresión térmica refleja un incremento de la tasa metabólica basal de hasta un 40% encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. Entre el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa mitocondrial en el músculo esquelético es el que contribuye en mayor medida al incremento de la tasa metabólica basal, siendo el responsable del hipermetabolismo. Se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico con respecto a una persona sana. En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. Patología de la hipoglucemia y la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica. Los depósitos de glucosa del paciente se agotan en las primeras 4 a 6 horas del evento, por lo que el organismo utiliza la gluconeogénesis a partir principalmente de aminoácidos de origen muscular, especialmente la alanina y la guanina, ya que la lipólisis en estos casos es ineficiente y los ácidos grasos se convierten en grasa de depósito en el hígado. Aparece la esteatosis hepática y la reesterificación de los ácidos grasos y el glicerol. Finalmente se produce la hiperglicemia por resistencia periférica a la insulina. En el paciente crítico, la producción de lactato está alterada. Se produce en mayor proporción en los eritrocitos y se agregan nuevos sitios de producción, como son los pulmones, leucocitos, tejidos esplánicos y sitios locales de la infección e inflamación. El efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas. El hipercatabolismo severo genera sarcopenia, la cual se asocia a la disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. Las catecolaminas actúan de forma directa e indirecta para aumentar los niveles de glicemia a través de la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la lipólisis. Hay aumento de la gluconeogénesis a expensas de proteínas que se obtienen del catabolismo del músculo. El catabolismo proteico genera un balance nitrogenado negativo. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados se estima que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno alrededor del 20 al 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de masa magra corporal. De igual forma, se estima que la pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera a los 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo al día. Esto quiere decir de 15 a 20 gramos por día, lo cual supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Alteraciones fisiopatológicas de los lípidos. Posteriormente a la quemadura se produce una movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. La lipólisis y el aumento del flujo de ácidos grasos hacia el plasma están mediados por el incremento de los niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina. Al permanecer la liposis aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica, se altera el perfil de ácidos grasos más pronunciada entre los 7 y los 10 días posteriores a la agresión. Estas alteraciones favorecen el estado inflamatorio y de inmunosupresión posterior a la quemadura. El incremento de la lipólisis posterior a la quemadura contribuye al incremento de la mortalidad
por infiltración grasa, en particular del hígado, asociada a la resistencia a la insulina. Durante la lesión térmica hay varios micronutrientes que se ven alterados. Para la mayoría de los micronutrientes y en particular para el selenio, el cobre, el zinc, el boro, el bromo, el hierro y el yodo, las mayores pérdidas se producen durante el día 1 de la lesión, con una reducción de las pérdidas tras las primeras 24 horas. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es la elección en el paciente quemado crítico. No se recomienda el inicio precoz de la nutrición enteral. En algunos casos se inicia en las primeras 24 horas, mientras que en otras se hizo en las primeras 48 horas. La nutrición enteral precoz se asocia a una reducción en la estancia en la unidad de cuidados intensivos y de la infección de las heridas. ¿Qué tan rápido se debe comenzar con la nutrición enteral? Algunos estudios han mostrado que la nutrición enteral muy precoz en las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Algunos beneficios de la nutrición enteral son asociados a una reducción de la estancia en la unidad de cuidados intensivos. También se reduce la incidencia en infección de las heridas. Beneficia la modulación de la respuesta hipermetabólica y la reducción en los niveles de las catecolaminas, el cortisol y el glucagón. Favorece el incremento en la producción de inmunoglobulinas. Ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal y el flujo sanguíneo esplácnico. La nutrición enteral está contraindicada en la aparición de la disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de la hipertensión abdominal y eventualmente a un síndrome compartimental abdominal. Debido a la enérgica reanimación con fluidos, genera una reducción de la complacencia de la pared abdominal e hilio paralítico que pueden conducir al síndrome compartimental abdominal. En estos casos puede ser indicada la nutrición parenteral. Con relación a la composición de la nutrición parenteral en el paciente quemado, el tipo de emulsión lipídica a utilizar ha sido evaluado en diferentes ensayos clínicos. En un estudio se observó que pacientes que recibieron una emulsión rica en aceite de oliva mostró menos alteraciones en la función hepática, aunque los parámetros de fase aguda, la tolerabilidad de la nutrición parenteral y el metabolismo de los ácidos grasos no mostraron diferencias. Entre las ecuaciones predictivas para el cálculo energético del paciente quemado crítico, tenemos la ecuación de Toronto, cuyo resultado se aproxima a la calorimetría indirecta. Para el uso en adultos. En niños, la fórmula de Curreri se aplica en adultos, pero también se puede utilizar en niños o en adolescentes con obesidad. Se utiliza durante la fase aguda de la quemadura cuando el gasto energético está al máximo. Debido a que los pacientes quemados graves tienen requerimientos proteicos de un 50% mayor con relación a los individuos sanos en ayunas, el requerimiento proteico debe ser no menor del 20 al 25% del aporte calórico total. Aunque el aporte proteico óptimo en estos pacientes aún no ha sido definitivamente establecido, se calcula que debe ser entre 1.5 a 2 gramos por kilogramo al día. El aporte de grasas debe estar en torno al 15 al 18%, no superando del 20 al 30% del aporte total calórico no proteico. Esto quiere decir de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día.
La mayor fuente de lípidos son los ácidos grasos omega 6, efecto proinflamatorio. En pacientes quemados, las fórmulas enterales son ricas en ácidos omega 3, como el ácido eicosapentaenoico, ácido linoleico y micronutrientes antioxidantes. Los hidratos de carbono deben ser aportados en dosis de 4 a 5 gramos al día, no debiendo superarse un aporte de calorías entre 1400 y 1500 al día como hidratos de carbono. El aporte de micronutrientes es importante para el paciente quemado. Entre ellos encontramos la glutamina, el cobre, el selenio, el zinc, cromo, vitamina C, vitamina D, vitamina A y vitamina E.